bienvenidos, y también a los demás que de pronto nos acompañan por primera vez. No sé si hay alguien que levante la primera mano que esté llegando por primera vez. ¿No? Bueno, entonces ya todos somos... bueno, hermano tuyo, sobrino, bueno, bienvenido. Que pues sea el Señor hablándonos a nosotros, tanto a los que ya el Señor nos ha venido permitiéndonos congregar acá, como a quienes el Señor ha traído en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que tal vez hemos escuchado en muchas ocasiones, pero que tal vez ha sido también tergiversado. Y el título del mensaje de hoy, como saben, es Los llamados al reino. Y antes de pronto comenzar a tratar el tema, quisiera que tomáramos en cuenta algo. Y es que cuando nosotros escuchamos algo, leemos algo o vemos algo de parte de los hombres, siempre hay que pasarlo por un filtro. Y el filtro que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Esta es una preocupación que no tenemos cuando nos acercamos directamente a la palabra de Dios, porque es su palabra, ¿cierto? Yo no necesito filtrar lo que Dios dice en la palabra porque es su palabra. Pero lo que dicen los hombres, incluyendo este hombre aquí, hay que filtrarlo a la luz de las Escrituras, ¿cierto? Pero hay algo especial en estas palabras que vamos a estar escuchando a lo largo del Sermón del Monte. Toda la palabra es palabra de Dios, inspirada por Dios, pero cuando Juan, Pablo, Pedro, Isaías hablaban a través de su personalidad, a través de su trasfondo histórico, ¿cierto? Dios utilizó a estos hombres y lo que ellos habían vivido para comunicar el mensaje a través de ellos. Pero lo que vamos a escuchar hoy y que vamos a estar escuchando todos estos domingos son palabras del Dios mismo, el Dios encarnado, Dios hablando a través de su propio carácter. Y esto debe llevarnos a un sentido de reverencia en especial con respecto a lo que vamos a escuchar. Yo pensaba el domingo pasado, no sé si a alguno de pronto le pasó por su mente, pero acabamos de terminar una serie en el libro de Eclesiastés. Y en Eclesiastés, el rey, con minúscula, le hablaba a su pueblo en su reinado, ¿cierto?, sobre la diferencia de vivir debajo del sol y por encima del sol, ¿cierto? Pero aquí nos está hablando el rey con mayúscula. Cristo nos habla de su reinado, que no es temporal. No es como ese reino finito que tuvo Salomón. Es un reino eterno. Y no nos habla de comparar la vida debajo del sol y encima del sol. Nos dice que la vida por encima del sol se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor en Mateo 4:17. Entonces ya no es un rey mortal que nos hace comparar esas dos vidas. Es Cristo, el Señor, que nos ha dicho que el reino de los cielos está porque Él vino. El predicador es el rey mismo, es Jesucristo. Jesucristo quien tiene toda autoridad para definir las características de su reino y de quienes moran en ese reino. Y si usted tiene una Biblia que tiene letras rojas, usted puede notar que en estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo que envuelven el Sermón del Monte, son letras que están en rojo. Y son letras que están en rojo porque son las palabras del rey que está hablando directamente. Es Jesucristo. Ya no como en tiempos de Moisés. En Moisés Dios nos habló a través de un portavoz, que era Moisés, ¿cierto? Pero aquí nos habla directamente el Señor porque Él se acercó a su pueblo y les habló. Él es Dios Emanuel, Dios con nosotros. Ya no es Moisés, es Cristo, ese profeta semejante a Moisés, pero a la vez superior a Moisés, porque Moisés pudo ver a Dios cara a cara, pero aquí es Dios mismo, no Dios hablándole a otra persona para que le hable al pueblo, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y al respecto de esto, el Señor nos advierte en Deuteronomio 18, versículos del 15 al 19. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ser este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y Él les hablará todo lo que yo les mande. Y escuchen la advertencia. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que Él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Si hubo juicio para aquellos que no atendieron la voz del Señor a través de Moisés, ¿qué será de quien ignore la voz de Cristo? El Señor nos asista, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a escuchar su voz y a ponerla en práctica.
Que el Dios a través de su palabra nos permita vivirla, exponerla fielmente, creerla y que esto se manifieste en nuestras vidas de forma práctica. Para estudiar el pasaje de hoy y que inaugura el Sermón del Monte, que es conocido como las Bienaventuranzas, propongo la siguiente idea central o el argumento que emana del pasaje. Y el argumento es: los excluidos y rechazados por el mundo son llamados al reino de los cielos, donde su rey y su reino son su recompensa. Nuevamente, los excluidos y rechazados por el mundo son llamados al reino de los cielos, donde el rey y su reino son su recompensa. Y esto lo vamos a ver en 3 pasos. El primero, que el reino de los cielos es para los excluidos, versículos del 3 al 6. El segundo, que los excluidos muestran su realeza imitando al rey, versículos del 7 al 9. Y tercero, la recompensa de los rechazados por el mundo, versículos del 10 al 12. Comencemos con la primera parte. El reino de los cielos es para los excluidos, versículos del 3 al 6. Primero vamos a hacer un sobrevuelo de lo que nos enseña el Señor a través de las bienaventuranzas. Veremos algunas implicaciones y al final algunas conclusiones. Comencemos entonces. Aquí cuando la palabra dice bienaventurados, habla de felicidad. De hecho, bienaventurados se puede traducir como doblemente felices. Es como un gozo pleno. Y no es una felicidad emocional. No es algo que depende de nuestras circunstancias, sino una felicidad suprema debido a tener la bendición de parte de Dios. Y entonces empezamos a escuchar quiénes son estos que son realmente felices, verdaderamente felices. Jesús le está hablando a sus discípulos primariamente. Dice ahí al comienzo, como leyó el pastor la vez pasada, que Jesucristo empezó a hablar y sus discípulos se acercaron, ¿cierto? Entonces, primeramente, Él está hablando a sus discípulos, pero también le habló a la multitud que se acercaba alrededor, ¿cierto? Entonces, el Señor nos está hablando a nosotros, quienes ya hemos confiado en Cristo Jesús, pero también le habla a aquellos que todavía no han confiado en Él, aquellos que se han acercado, como ustedes, que el Señor los ha traído aquí hoy, y no es por casualidad. El Señor tiene un propósito. Personas tal vez que habían sido sanadas de sus enfermedades y a quienes Él le estaba dando esperanza para vivir en medio de la opresión del Imperio Romano. Y Él les habla, no según lo que el mundo considera como exitoso, sino lo que a los ojos de Dios es hacer parte de su reino celestial. Entonces inicia el discurso del Señor Jesús en Mateo 5, versículo 3. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, y no es pobreza física, sino la absoluta bancarrota espiritual. Aquí es reconocer que no tengo nada bueno que ofrecer a Dios, que mi única esperanza está fuera de mí, no en quien yo soy, sino en la misericordia del Señor. Los pobres espiritualmente reconocen su total dependencia de la gracia. Es como cuando yo digo que yo no soy nada, pero que Cristo lo es todo. Es el reconocimiento de que no tenemos nada que ofrecer a Dios. No hay ningún mérito, ninguna justicia propia que podamos presentarle a Dios. Y dice ahí que de ellos es el reino de los cielos. Es una posesión que inicia en el presente y que se extiende a la eternidad. Es el reino de los cielos. No dice será. No dice habrá de ser. Es. Continúa el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Esto es, quienes lloran por el propio pecado. No es llorar porque me machuqué, no es llorar porque estoy picando cebolla, no. Es llorar por el pecado, por la pecaminosidad del mundo. Es ser sensibles al pecado propio y ajeno. Es un llanto en señal de arrepentimiento genuino. Es ese lloro de aquellos que han visto su pecado como lo ven los ojos de Dios. Y esto nos rompe el corazón. Es llorar al ver cómo nuestra maldad ofende a un Dios que es 3 veces santo, tal como hizo Jeremías. Y tal vez sería bueno dejar de decir Jeremías, el profeta llorón, y más Jeremías, el profeta que tuvo en su corazón la justicia como la justicia de Dios, que podía ver su pecado tal como Dios lo veía, porque no lloraba por querer llorar, lloraba porque sabía que estaban ofendiendo a un Dios que es santo. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Es la tristeza según Dios que produce arrepentimiento. No es simplemente que mi pecado me duele,
sino que eso me lleva a arrepentirme, a entender que estoy ofendiendo a un Dios que es santo. El pobre espiritual llora, experimenta el duelo que sigue de reconocer nuestra pobreza, pero tiene consuelo del perdón de Dios y la presencia de Dios en medio de nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Quién es el Consolador? Siendo ciudadanos del reino de los cielos, nosotros lloramos por nuestro pecado, lloramos por el pecado del mundo y sentimos dolor al ver la rebelión de la humanidad contra Dios y también por las circunstancias, las consecuencias que involucra este pecado. Es llorar por el sufrimiento que plaga a este mundo caído. Este no es un llanto de desesperanza. Es el llanto que nace de un corazón sensible al pecado y que observa las consecuencias devastadoras que tiene en el mundo. Continúa el versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. En Reina Valera dice mansos. Y esto viene de la palabra praus en el original, que se puede traducir como manso, humilde o gentil. No es debilidad. Normalmente las personas cuando piensan en alguien manso, piensan en alguien débil, alguien que pueden hacer y deshacer con él. Pero realmente mansedumbre no es alguien que sea débil, que no tenga fuerza. Al contrario, es alguien poderoso, bajo control. Es la mansedumbre que se somete a la voluntad de Dios sin murmurar, incluso en el sufrimiento, y que trata con ternura al prójimo. Es la actitud del que no necesita demostrar nada, porque su identidad está segura en Cristo Jesús. Quien tiene disfrute pleno en la herencia de Dios en esta vida y en la vida venidera también. Es esa sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Mansedumbre es la aceptación gozosa de la providencia de Dios sin resentimiento ni rebelión. Continúa el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y aquí se refiere a una pasión intensa y constante por la justicia de Dios. Tanto la justicia imputada, ser declarados justos por Cristo, como la justicia práctica, nuestra santificación. Es un hambre por lo que es recto ante los ojos de Dios. Y aquí el Señor compara con hambre y sed. Son dos de las cosas que nosotros físicamente más intensamente podemos experimentar en nuestras vidas cotidianas, ¿cierto? Y son necesidades vitales. Es decir, no sentimos hambre y sed porque simplemente queremos comer y queremos tomar agua, sino porque si nosotros no comemos, si no tomamos agua, nos morimos, ¿cierto? Es una necesidad realmente vital. Y aquí el Señor las compara con ese deseo apremiante que deberíamos tener de su justicia. Es un anhelo profundo por la justicia imputada de Cristo, el ser justificados. Y la justicia viva en el creyente, la santificación. El cristiano tiene hambre de ambas cosas. De ser declarado justo delante de Dios y de vivir como justos delante de los hombres. Primero anhelamos ser declarados justos, esa declaración forense o legal, ¿cierto? Delante de Dios. Luego anhelamos ser hechos justos, que es la santificación progresiva que el Señor obra en nuestras vidas. Entonces, además de la justicia personal, ese anhelo ardiente de ser más santo, de parecernos más a Cristo, también clamamos por la justicia social y sobre la creación. Ese deseo de ver la justicia de Dios prevalecer en el mundo. El cristiano genuino tiene un apetito insaciable por la santidad. Decimos como el salmista en el Salmo 42:1, como el siervo anhela las corrientes de agua, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Esta es una hambre y una sed que de este lado de la eternidad no serán plenamente saciadas. No vamos a dejar de sentir esa hambre. No dice tuvieron hambre. En algún momento dejaron de sentir hambre. No, es un hambre que comienza y permanece y que no será saciada sino hasta que estemos delante del Señor. Debemos notar que estas características, pobre espiritual, quien llora, quien es manso, quien tiene hambre y sed de justicia, no son las que tiene que cumplir alguien para entrar y ser aceptado en el reino de los cielos. No son méritos que nosotros tenemos. Son actitudes que el Espíritu Santo produce en quienes ya hacen parte del reino de los cielos. Por eso inició el Señor diciendo que quienes se reconocen como pobres de espíritu, ¿qué pasa con ellos? De ellos es el reino de los cielos. Está hablando en presente. Es el reino de los cielos. No de ellos será el reino de los cielos. No está hablando en futuro. Es y seguirá siendo, no por nuestros méritos,
sino por los méritos de Cristo. Empezamos a vivir en el reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando creemos en el Rey, ese Rey que gobierna este reino, en Cristo Jesús. Y finalmente todo esto, mis hermanos, no es un retrato de nosotros como creyentes. No es que yo me puedo mostrar porque yo soy pobre en espíritu, soy manso, porque yo cumplo todas estas condiciones. No, más bien es un reflejo de Cristo Jesús. Y es un espejo al cual nosotros deberíamos mirarnos y una meta a la cual apuntar en el poder del Espíritu Santo. Mientras el mundo valora el orgullo, la autosuficiencia y la arrogancia, Jesús declara felices, doblemente felices, a los pobres, a los humildes, a los que lloran, a los mansos, aquellos que tienen una necesidad vital de hambre y sed de justicia. Humanamente nosotros podemos sobrevivir 3 semanas sin comer, 3 días sin beber algo de líquido, 3 minutos sin aire. Pero el creyente no puede vivir sin la justicia de Dios aplicada a su vida y sin anhelar que esa justicia se haga plena sobre toda la creación. La verdadera bienaventuranza en nosotros comienza cuando tenemos un corazón humillado delante de Dios. Es aquel corazón que es consciente de su pecado, que está sometido a la voluntad de Dios y que está apasionado porque su justicia sea cumplida. Y estas actitudes son aquellas que tiene un verdadero creyente. Y se ven no únicamente en la dirección con respecto a Dios, sino también en su relación con respecto a los otros. Y esto entonces nos lleva al segundo punto. Esas cualidades que hemos mencionado son evidencias de haber recibido la gracia. Es el fruto visible del Espíritu Santo. Son evidencias visibles de la obra invisible de la gracia. Y son manifestadas en aquellos que son excluidos por el mundo. Dice el segundo punto, los excluidos muestran su realeza imitando al Rey, versículos del 7 al 9. Dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hacer misericordia es mostrar activamente compasión a los necesitados. Es perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Por qué razón? Porque ya nosotros hemos experimentado la misericordia incalculable de parte de Dios. Los misericordiosos extienden el perdón y la compasión que ya han recibido del Padre. Y por eso es una marca de todo creyente regenerado. No es salvación por obras. No es que porque yo ejerzo misericordia, Dios me da misericordia. No. Recordemos que estas bienaventuradas nos describen al que ya está en el reino de los cielos, no al que busca entrar. Entonces, recuerden que somos salvos por gracia, mediante la fe. Pero inevitablemente nuestra fe se va a ver manifestada en obras. Eso es lo que nos enseña Santiago. Por otro lado, un corazón duro hacia los demás es evidencia de un corazón que no ha sido tocado por la gracia de Dios. La misericordia incluye tanto el perdón hacia quienes nos han ofendido como compasión que socorre a aquel que sufre. No nos hacemos merecedores de la misericordia siendo misericordiosos. Ese no es el orden que nos presenta el texto. Lo que nos dice el texto es que nosotros recibimos misericordia inmerecidamente de parte de Dios y esto nos transforma en personas también que son misericordiosas. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces de esa misericordia que nosotros recibimos, seguimos recibiendo a lo largo de nuestras vidas y seguimos otorgándola también. Continúa el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y aquí se refiere a una pureza que no siempre es notoria. Es una pureza de motivos y de propósitos. No es solo una pureza externa, porque el Señor no quiere que seamos sepulcros emblanquecidos, como Él señaló a los fariseos, que por fuera se ven lindos y por dentro se están llenos de podredumbre. No, Él quiere una integridad interna que busque agradar a Dios en el pensamiento y en el deseo, con las intenciones de su corazón. Los limpios de corazón buscan integridad y sinceridad interior para ver la gloria de Dios. Esta pureza nace al contemplar a Cristo como espejo perfecto en el cual nosotros deberíamos reflejarnos. La idea aquí es ser puros, sin mezcla, sin doblez, íntegros.
Y esto involucra una pureza de motivos en nuestras relaciones y en el servicio, tanto en nuestros trabajos o en nuestra vida secular, como en la iglesia. Es integridad y sinceridad, buscando agradar a Dios siempre y no a los hombres. Esta bienaventuranza, entonces, mis hermanos, destruye la religiosidad de los fariseos. Jesús no busca manos limpias, sino un corazón limpio. Porque las manos sucias, si se las tenemos en algún momento, decía el Señor, esto lo que ensucia es lo que se echa en la letrina. ¿Sí recuerdan que el Señor les señalaba eso a los fariseos? Él busca un corazón limpio, que produzca manos limpias, porque del corazón mana la vida. De nada me sirve a mí verme exteriormente limpio y con un corazón sucio, que motiva suciamente las cosas que hace para Dios. Por eso no es simplemente tener obras de misericordia, sino obras de misericordia que busquen la gloria de Dios, porque si no, entonces toda obra de altruismo sería una obra aceptable delante de Dios. Cuando los artistas, las personas famosas dan dinero para que la gente, los pobres, sean aliviados, claramente Dios obra a través de eso, pero son trapos de inmundicia, como dice Pablo, porque no buscan la gloria de Dios, incluso buscan es que les ahorren impuestos a veces. Unas obras que buscan la gloria de Dios realmente son obras limpias, que nacen de un corazón limpio. Los fariseos se enfocaban en la pureza externa, lavamientos ceremoniales, reglas dietéticas, pero Jesús enfatiza la pureza interna, y esto solo es posible a través del nuevo nacimiento. Esa obra santificadora del Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos producir, es algo que Dios produce en nosotros. Continúa el versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. También se dice los pacificadores, ¿cierto? Y aquí se refiere a aquellos que trabajan activamente para llevar la paz de Dios a los conflictos humanos, reconciliando a las personas con Dios, proclamando el Evangelio, y también entre nosotros, permitiendo que haya resolución de conflictos. Son mediadores del Evangelio, que promueven la reconciliación entre Dios y el mundo. La paz cristiana siempre tiene un alcance misionero. No es que yo busco la paz pasivamente. No está hablando de personas que desean estar en paz. No, yo soy de estos porque yo quiero que me dejen en paz. No, está hablando de una paz activa, hacedores de paz. No dice pacíficos, pacificadores. Aquellos que activamente trabajan por la paz. Primariamente esto significa proclamar el evangelio de paz, reconciliando a los pecadores con Dios, pero también implica, mis hermanos, buscar reconciliación entre las personas. Que cuando vemos un conflicto, el Señor nos use como aquellos que busquen traer paz en medio de ellos. Y como vimos en esa serie de resolución de conflictos, la base de poder solucionar un conflicto es el evangelio. Si yo no confío en el Señor, si yo no quiero agradar a Dios, yo no voy a tener la necesidad de estar a paz con mi hermano, ni querer reconocer mi pecado. La verdadera base de poder dejar de tener conflictos con otros es Cristo Jesús. Esto solamente lo puede hacer alguien que ya conoce la paz para con Dios. El pacificador busca reconciliar a los enemigos, primero con Dios y luego entre ellos, porque reflejamos el carácter de nuestro Padre, que es el Dios de paz. Mis hermanos, un corazón transformado por Dios inevitablemente produce un carácter que es misericordioso, íntegro y que busca la paz en sus relaciones con los demás. Y esto hace que el mundo inevitablemente también nos rechace, lo que nos lleva al tercer punto. La recompensa de los rechazados por el mundo, versículos del 10 al 12. Dice el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Este punto final sirve como una conclusión lógica y también es una advertencia realista para nosotros. Si un creyente vive genuinamente el carácter descrito por los puntos anteriores, que es manso, que busca la paz, que tiene hambre y sed de justicia y todo lo demás, tendrá una reacción inevitable de parte del mundo, porque el mundo se opone a Dios. Es la confirmación de que el carácter del reino ha sido formado en nosotros. Y esto choca inevitablemente con la forma de ser del mundo. Por ello, la persecución de un verdadero cristiano, aunque el mundo lo vea como una maldición, aunque de pronto en algún momento en nuestras mentes lo veamos como un castigo, es realmente una muestra de haber sido bendecidos en los cielos.
Ser discípulo de Cristo, sorpresa, incluye sufrimiento. Si tú quieres ser como Jesús, ¿qué es ser discípulo de Cristo? Es andar por los pasos de Cristo, ¿no? Y Jesús vino aquí a andar como así, Alicia en el País de las Maravillas, andando por el campo de flores, como Candy Candy, ¿no, verdad? Jesucristo murió y murió siendo justo. Él no merecía pagar en la cruz. Merecíamos cada uno de nosotros estar clavados ahí. Merecíamos cada uno de nosotros pasar una eternidad separados de Dios. Eso es lo que merecíamos. Pero Él sufrió por amor, para entregarse por nosotros, porque el mundo lo rechazó. Y nosotros, siendo discípulos de Él, debemos ser conscientes que también podemos sufrir. De hecho, veremos más adelante, vamos a sufrir. Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si tú te has acercado a Cristo pensando que todos tus problemas se acabaron, que nunca más vas a sufrir, como a un eslogan de alguna iglesia por ahí, pare de sufrir, te predicaron un evangelio que no es el que está en la palabra. Porque el Señor no nos invita a dejar de sufrir, porque en el mundo tendremos aflicción. Nos invita a que si en algún momento nos permite sufrir, es con un propósito. Tal vez por causa de nuestro pecado, para disciplinarnos y enderezar nuestro camino. Tal vez como testimonio al mundo de que podemos sufrir con Cristo para dar gloria a su nombre. Él es el que sabe, pero debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. El Señor no nos llama para vivir en paz, ni para vivir en riquezas, ni para vivir en salud. Gloria a Dios si lo permite. Pero no es su propósito principal. El propósito principal es ser moldeados a Cristo. Y si Dios usa el sufrimiento para eso, gloria a Dios. No es sufrir de cualquier forma tampoco. Es sufrir por causa de la justicia. No es cualquier persecución, sino por vivir precisamente justamente. No es por ser desagradable, extraño o insensible, sino por reflejar fielmente el carácter de nuestro Señor. Continúa el versículo 11 agregando a esta idea. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Jesús menciona diferentes formas de persecución. Vituperio, persecución, calumnia. Calumnia implica que es a causa de una mentira. No que yo estoy siendo señalado porque dijeron que yo dije un chisme y yo lo dije. Porque yo le pegué a mi esposa, Dios me guarde, y le pegué. No, es por causa de mentiras. Es por no pecar. Es sufrir por la justicia divina. Es sufrir por causa de Cristo. Si vives verdaderamente para Cristo en este mundo caído, serás perseguido. No es una posibilidad, es una promesa. Y no es de esas promesas que ustedes quieren escuchar. No es de esas promesas que normalmente la gente va a la iglesia para que Dios me promete que voy a tener un carro. Dios me promete que voy a tener una casa. No, es una promesa que viene asociada al carácter de Jesús. Dice 2 Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Serán perseguidos. Serán perseguidos. Esta es la paradoja final. Si vives esas 7 bienaventuranzas iniciales que hablamos, auténticamente, inevitablemente vas a experimentar la 8ª también. Aquel que es pobre de espíritu, aquel que es manso, que es humilde, limpio de corazón, aquel que tiene hambre y sed de justicia, misericordioso, pacificador, va a ser perseguido. El mundo odia la luz porque expone sus tinieblas. Rechaza la justicia de Cristo porque muestra su injusticia. Viviendo así, estamos reflejando la luz de Cristo. Y aquí hay un llamado para nosotros, mis hermanos. Tal vez, si no estamos experimentando la persecución de parte del mundo, es porque somos como un espejo polvoriento que no puede reflejar la luz de Jesús. Porque estamos manchados por el polvo del pecado y el Señor nos manda que nos limpiemos por medio de su palabra para poder reflejar la luz de Cristo. Cristo, quien es la luz del mundo. Y noten la progresión. Primero son pobres en espíritu, dice el versículo 3, que lloran ante su miseria
y eso los hace humildes. Y reconocen que su justicia es insuficiente y piden la de Cristo. Y al recibirla también la extienden, porque de gracia dan lo que de gracia han recibido. Porque Dios les ha dado un corazón puro que les permite buscar la paz. Pero lo contradictorio es que buscando la paz reciben guerra. Terminan siendo perseguidos, dice el versículo 10. El camino del discipulado, mis hermanos, es un camino que asciende en santidad, pero es un camino que es descendente en estima del mundo. Porque a medida que somos hechos más como Cristo, el mundo más nos rechaza. En realidad, la hostilidad del mundo no es contra nosotros, sino contra Jesús. A ese quien nosotros representamos. Ante esto, nuestra respuesta, mis hermanos, dice la palabra, no debe ser tristeza. Debe ser gozo. Dice el versículo 12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en el cielo, en los cielos, es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces el Señor nos está diciendo, no simplemente alégrense, nos dice doblemente, regocíjense y alégrense. Y nos preguntaremos por qué, y es que somos masoquistas. El Señor nos mandó aquí entonces a alegrarnos porque estamos sufriendo. Realmente tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Porque el Señor nos manda a alegrarnos, que hace que a saltar de alegría por el ser perseguidos, porque esto implica una señal de que pertenecemos a Cristo. Entonces no es motivo de alegría. El saber que pertenecemos al Señor, esta persecución confirma nuestra ciudadanía celestial, que nos identificamos con Él, y Él con esto nos promete una gran recompensa. Jesús muestra la contracultura de su reino. Él es el rey y está mostrando cómo es su reino. Y este reino es un reino que se opone al reino del mundo. Mientras el mundo dice, bienaventurados los ricos, Jesús dice, bienaventurados los pobres. Mientras el mundo dice, bienaventurados los fuertes, Jesús dice, bienaventurados los mansos que someten su fuerza a la voluntad de Dios. Mientras el mundo dice, bienaventurados los llenos, los que se sienten saciados, satisfechos, Jesús dice, bienaventurados los hambrientos. Mientras el mundo dice, bienaventurados los populares, Jesús dice, bienaventurados los perseguidos. Y hay tanta oposición, mis hermanos, porque hay dos reinos en conflicto, y esto es así desde Génesis. El reino de este mundo gobernado por Satanás, que promete felicidad a través del orgullo, el placer y el poder, y el reino de Dios, donde la vida viene a través de la muerte, donde la exaltación es a través de la humillación, donde la ganancia es a través de la pérdida, donde la felicidad plena viene de ser pobre, de llorar, de tener hambre y sed de justicia, de ser perseguidos a causa de Cristo. La bienaventuranza, mis hermanos, no es una lista de virtudes que yo deba cumplir para alcanzar mérito delante de Dios. Es la descripción del carácter del ciudadano del reino de los cielos. Es algo que nos muestra una inversión completa respecto a lo que este mundo valora. No es felicidad superficial basada en circunstancias. Es un gozo profundo, una dicha espiritual permanente. Es la satisfacción del alma que encuentra su todo en Dios. El camino del que se humilla, pero que en esa humillación será exaltado para gloria de nuestro buen Dios. Y aquí nosotros podemos notar algunas implicaciones de estas bienaventuranzas para nosotros, mis hermanos. Al reconocernos pobres en espíritu, nuestra relación vertical con Dios es mostrada y es reconocer nuestra completa necesidad de Él. Yo te pregunto, ¿te ves a ti mismo como espiritualmente en bancarrota? ¿Te ves necesitado de la misericordia de Dios cada día? ¿O vives con la ilusión de que tú eres muy bueno y que eres autosuficiente? ¿Cómo te ves a ti mismo delante de Dios? ¿Como alguien que tiene mucho que ofrecer? ¿O como alguien que es pobre de espíritu y que está espiritualmente quebrado y que depende completamente de la gracia del Señor? ¿Cómo nos vemos delante de Dios? La pobreza en espíritu no es una fase inicial de cristianismo.
No es la condición con la que yo simplemente acepté a Cristo y ya. Fui pobre en espíritu porque reconocí que necesitaba a Jesucristo como mi Señor y Salvador y listo, eso es ser pobre de espíritu. No, es la actitud continua del creyente porque necesitamos depender del Señor todos los días de nuestra vida hasta que nos presentemos delante de Él. Corrie ten Boom decía, nunca podrás aprender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tienes. El llanto, mis hermanos, es también la respuesta emocional a nuestra pobreza espiritual. Es el lamento de ver nuestra pobreza y la del mundo sin Dios. Es la humildad y sumisión a la voluntad de Dios, renunciando a lo que pensamos son nuestros derechos y confiando en su soberanía. Es aquello que está opuesto al orgullo de los fariseos, aquellos que decían en Lucas 18:11, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Porque eso hace al orgulloso. Se compara con los otros hombres. Pero cuando nosotros nos comparamos con Jesús, lloramos. Lloramos porque nuestra justicia no alcanza ni siquiera a las sandalias del Cristo que vino aquí a salvarnos. Pero en Cristo somos consolados. Y esto por medio del Espíritu Santo, que es ¿quién? El Consolador. Te pregunto también, mi hermano y mi hermana, ¿tu pecado te entristece genuinamente? ¿O lo has normalizado, lo has minimizado? Un corazón que ya no llora por el pecado es un corazón que se ha endurecido peligrosamente. Quien llora por su pecado encuentra consuelo en el perdón del Señor. La gracia y la seguridad de la redención en Cristo para la eternidad. El Señor también nos invita a ser mansos. La mansedumbre es la humildad y gentileza nacida del reconocimiento de nuestra posición ante Dios. Jesús mismo nos invitó en Mateo 11:29. ¿Qué dice? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es esa disposición del alma que se somete a Dios en todo, no en lo que a mí me parece, no en algunos aspectos de mi vida, en todo, y que por tanto no se irrita contra los hombres. El manso confía en que Dios defenderá su causa. Entiende que de Dios es la venganza si hay algo que han hecho contra mí. Por eso yo no necesito ejercer fuerza. Dejo las cosas en las manos del Señor. Y esto se opone tanto al orgullo de los fariseos, ese soy mejor que los demás hombres, como al del mundo que enseña la ley del más fuerte y la autosuficiencia que escuchamos hoy en día, yo puedo con todo. Es reconocer que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Usualmente aquí hay una contradicción. Y es que quien es humilde lucha constantemente con parecer orgulloso. Se preocupa porque parece que estuviera siendo orgulloso. Y el orgulloso se cree muy humilde. Es una contradicción y esto pasó incluso con Job. Job, a pesar de ser llamado justo, él sabía que no era impecable. Sabía que era como nosotros pecadores. Y por eso al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está como que diciendo en pocas palabras, Señor, yo no sabía lo que estaba diciendo. Reconoce que habló rápidamente delante de Dios al quejarse de un poco o reclamar porque estaba sufriendo. Spurgeon enseñó, la puerta del reino de los cielos es tal que nadie puede entrar sin arrodillarse delante de su rey. No es siendo orgullosos, creyendo en mi propia fuerza o en mis propias habilidades o capacidades que yo entro al reino de los cielos. Es reconociendo que soy pobre, que soy manso porque reconozco mi debilidad y que dependo del Señor. ¿Cómo reaccionas tú cuando no obtienes lo que crees merecer? ¿Cómo reaccionas al ser malentendido o tratado injustamente? La mansedumbre se revela especialmente en nuestras reacciones ante las ofensas. ¿Cómo reaccionas ante esas ofensas o injusticias que suceden contigo? ¿Con arrogancia, como de aquel que cree exigir sus derechos? ¿O con la mansedumbre de quien los ha entregado a Dios? La mansedumbre se ve especialmente en cómo tratamos a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han ofendido. Ahí dice la promesa, y heredarán la tierra.
La heredarán porque no son los fuertes que conquistaron la tierra. Porque no es algo que ellos se ganaron. Es algo que Dios les dio. No es ellos ganaron la tierra. Es heredarán la tierra porque Dios nos la dio. No es por méritos. Es por la misericordia del Señor. Con respecto a la justicia, el Señor nos dice, hambre y sed de justicia debemos experimentar y debería ser una pasión dominante que viene de un corazón humillado delante de Dios. Es un anhelo intenso por la santidad personal y por ver la justicia de Dios manifestada en el mundo. Cristo mismo es nuestra justicia completa. 1 Corintios 1:30, ¿qué dice? Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Es un hambre insaciable en esta vida, que cuanto más se alimenta, más crece, evidenciando así su autenticidad. Nuevamente, no es una hambre que va a aparecer, ni un hambre que dejó de ser. Es un hambre que comenzó y en vez de ir menguando, va creciendo, porque a medida que conocemos más del Señor también, más lo anhelamos. ¿Tienes esta hambre? Deberías experimentar esta hambre porque Cristo no vino a satisfacer a los que están satisfechos con su propia justicia. Él no vino por justos, vino por pecadores. ¿Cuál es tu hambre más profunda? ¿Es el reconocimiento? ¿Es el éxito? ¿Es la comodidad? ¿O tu alma suspira por la santidad personal y la gloria de Dios? Nuestros deseos más profundos revelan el verdadero estado de nuestro corazón. Y nuevamente, no es tuvieron ni tendrán hambre. Tienen hambre y sed de justicia. Aquí tenemos hambre y sed de justicia, pero en la eternidad el Señor satisfará ese anhelo. ¿Por qué? Porque Él restaurará todas las cosas para su sola gloria. Y también respecto a la misericordia, Señor, el Señor nos dice que no es mérito del pecador. Si esta misericordia nosotros la mereciéramos, no sería misericordia, sería justicia. Es misericordia porque Dios nos la da sin merecerla. Y aquellos que han sido perdonados mucho y sabiendo que no lo merecían, también pueden perdonar mucho cuando son ofendidos. La misericordia fluye del corazón, que recuerda constantemente la inmensa deuda que Dios les perdonó. Así como en la parábola de los talentos. ¿Sí recuerdan? Cuando el rey le perdonó esa deuda inmensa, 10,000 talentos al hombre, ¿qué esperaba el rey de él? Que perdonara una deuda pequeña por algunos denarios. Pero cuando aquel reclamó esa deuda pequeña, estaba mostrando como que el rey no le había perdonado su deuda tan grande. Y entonces, ¿qué pasó con él? Lo mandó al calabozo hasta que pagara los últimos céntimos. ¿Cuándo iba a terminar de pagar eso? Nunca. Nunca. ¿Tú crees que tú puedes presentarte delante de Dios con tu propia justicia? ¿Tú crees que, yo, de pronto Dios me envía allá, el purgatorio dicen que no existe, pero de pronto me manda ya solamente un mes, 10 años, 100 años, digamos, siendo así como que exagerados, ¿cierto? Porque yo he sido buen padre, porque he sido buen hijo, porque soy buen vecino, porque no digo malas palabras, porque ya no tomo. Pero es que eso es compararme con otros hombres. Pero compárate no con otros hombres, compárate con Cristo. Cuando te compares con Cristo vas a entender por qué Cristo tuvo que morir en la cruz por ti. Porque tu justicia no era suficiente para presentarte delante de Dios. Porque la única forma de ser acepto delante de Dios es a través de la justicia de Cristo Jesús. Y esto es lo que reconoce, como dice el Padre nuestro: Señor, perdona mis ofensas como yo he extendido perdón también a los que me ofenden. En la medida que yo perdono a aquellos que me han ofendido, yo he recibido perdón también de parte de Dios. Entonces, quien recibe misericordia inmerecida de parte de Dios, también la extiende a su alrededor. La promesa recibirán misericordia no es para salvación,
porque ya la tienen. Nuevamente está hablando de quienes ya hacen parte del reino de los cielos, sino para la vida diaria y para el juicio final. Es una promesa que habla de retribución divina en el juicio venidero y que no es una consecuencia de nosotros, sino de la salvación. Por misericordia, gracia, ¿qué dice la palabra? Ya no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Es por la obra del Señor. Y nuevamente te pregunto también, ¿eres conocido por tu misericordia o por tu dureza de corazón? ¿Perdonas fácilmente o guardas rencor? ¿Tu corazón se mueve con compasión hacia los que sufren? La falta de misericordia hacia otros revela una comprensión deficiente de la misericordia de Dios hacia nosotros. Tienes tal vez, como mencionaba anteriormente, dislexia espiritual. En vez de ser como Dios, lento para la ira y abundante en misericordia, eres lento para perdonar o ser misericordioso y abundante en ira y señalamientos a otros, omitiendo incluso tus propios pecados. ¿Eres rápido para juzgar y lento para perdonar? ¿O la misericordia que has recibido de Dios fluye naturalmente hacia los demás? Tal vez el Señor te está llamando a pensar también, ¿a quién necesitas mostrar misericordia hoy? ¿Es tal vez a alguien que te hirió? ¿Es tal vez a alguien que es distinto a tu forma de ser? ¿Es tal vez a alguien que está en escasez o que tal vez necesita crecer espiritualmente? Los ciudadanos del reino reflejan la misericordia del Rey. Si no perdonas, dice el Señor Jesús en Mateo 15, luego de hablar de la oración modelo, el Padre Nuestro, tu Padre tampoco te perdonará. Y no es porque tú debas ganar el perdón de Dios, sino porque la falta de perdón revela un corazón que nunca ha conocido verdaderamente la misericordia de Dios. Si tú no has sido perdonado por Dios, te es muy difícil extender perdón a los demás. Pero si tú reconoces qué tan grande deuda tú tenías delante de Dios y de la cual Dios te perdonó, tú vas a entender que cualquier ofensa delante de ti es pequeña. Y puedes perdonar fácilmente también. No importa qué tan grave sea. Porque si te han ofendido, te ha ofendido a ti que eres un pecador. Pero tú ofendiste a un Dios que es 3 veces santo. Y si Dios te pudo perdonar a ti, tú también deberías perdonar al otro. También nos habla de la pureza de corazón. El tener un corazón limpio no es por esfuerzo propio. No hay uno que haga lo bueno, ni busque a Dios. Pero el Señor que prometió en Ezequiel 36, 26, nos dijo que nos daría un corazón nuevo. Es una obra de regeneración del Espíritu Santo. Un corazón limpio no es un corazón que no tenga tentaciones. Es un corazón que no cede ante las tentaciones, porque el pecado no es ser tentado. El pecado es dar mi voluntad, mi deseo, a esa voluntad de pecar, a la tentación, ceder ante la tentación. Es un corazón orientado a un único propósito, agradar a Dios. Dios no mira lo que hacemos simplemente, también Él mira por qué lo hacemos. Porque Él no es como los hombres que miran las apariencias. No es mostrarte limpio por fuera, es ser limpio de corazón. Y ahí Jesús confronta nuestra hipocresía. No se trata de parecer religioso externamente, mientras el corazón está lleno de lujuria, avaricia, amargura u orgullo. Dios mira el corazón. ¿Qué ve el Señor en tu corazón? Pero aquí la buena noticia, mis hermanos, es que si creemos en Jesús, Él promete limpiarnos, promete darnos un nuevo corazón. Y eso es lo que dice Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón. Pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. No es obra nuestra, es obra del Señor. ¿Y cuál es la promesa para esta bienaventuranza? Verán a Dios, y es ver a Dios tanto en intimidad creciente en esta vida, como verlo a Él en gloria en la eternidad. Es una experiencia de comunión y conocimiento de Dios en esta vida y la visión gloriosa de Él en la eternidad. Ahora vemos a Dios por fe, a través de su palabra, pero en el futuro lo veremos cara a cara. Tu servicio cristiano o secular nace del amor genuino
o del deseo de ser visto y apreciado? ¿Buscas ser visto y reconocido por otros o buscas agradar a Dios? ¿Tus motivos son puros o están contaminados por el orgullo y la búsqueda de reconocimiento? ¿Buscas la gloria de Dios o buscas tu propia gloria? Un corazón limpio se evidencia en la pureza de motivos. El Señor nos manda a ser también pacificadores, y el mayor pacificador es Cristo Jesús. Nosotros continuamos su ministerio de reconciliación, ya que nosotros no podemos hacernos hijos por ser pacificadores, sino que siendo hijos de Dios, reflejamos el carácter de nuestro Padre. Dios es el Dios de paz. Es aquel quien hizo la paz con nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Ser pacificadores, mis hermanos, no significa comprometer la verdad. No es que porque yo busco la paz, entonces yo no le digo nada a nadie. Mira, aquel hermano, a veces lo veo allá como que en la tienda tomándose sus cervecitas y bailando y andando con la una y con la otra. Yo no le voy a decir nada porque pobrecito, después se va a sentir avergonzado. No es que yo sé que mi hermano está constantemente diciendo mentiras y pobrecito, no lo voy a avergonzar. El pacificador no compromete la verdad, porque Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres, pero Él nunca comprometió la verdad del Evangelio. La iglesia, Él nos manda a ser ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Si yo debo confrontar un pecado de mi hermano, de mi hermana, ese es el camino a la paz. Primero para con Dios y después para con los hombres. La promesa, serán llamados hijos de Dios, es que reflejan el carácter de su Padre. Ese Padre quien envió al príncipe de paz. Serán reconocidos como aquellos que hacen parte de la familia de Dios. El ser pacificadores nos identifica con la familia de Dios. En eso, mis hermanos, puedes reconocerte como una fuente de división o de unidad en tu hogar, en la iglesia y en el trabajo. Tus palabras sanan o hieren. Haces lo posible por buscar la reconciliación cuando hay un conflicto. Se te pide perdón. Si alguien te pide perdón, ¿realmente perdonas? ¿O constantemente atesoras en tu corazón eso, formando raíces de amargura? ¿Eres una fuente de unidad y reconciliación? ¿O eres conocido por fomentar la división y el conflicto? ¿Chismeas? ¿Siembras discordia? ¿Avivas conflictos? ¿Hablas mal de otros? ¿O en vez de apaciguar conflictos, echas fuego, como describe Santiago, con la lengua sin freno? Esto es algo que el Señor nos manda a meditar también. Con respecto a ser rechazados, es que, mis hermanos, curiosamente, al ser reconocidos como hijos de Dios, el mundo no nos da un premio. Aquí está el trofeo porque tú eres reconocido hijo de Dios. La respuesta del mundo no es, oye, qué bien, tú estás mostrando el carácter de Cristo. No, es la persecución. Quiere decir, ser perseguidos por causa de Cristo, por causa de su justicia. Eso es una prueba de ser discípulos de Cristo. Y nuevamente Mateo 10:38 que dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristo promete, su galardón es grande en los cielos. Si son perseguidos, no teman, no se entristezcan, porque su galardón es grande en los cielos. Es una recompensa, no es por mérito, no la ganamos, se nos da por gracia de parte del Señor. Y esta recompensa es hacer parte del reino por la eternidad y pasar la eternidad con nuestro Rey. La disposición a sufrir gozosamente el rechazo del mundo, mis hermanos, por lealtad de Cristo y su justicia, es una evidencia final de un carácter auténticamente bienaventurado. La reacción correcta ante la persecución no es tristeza, es gozo y regocijo. ¿Por qué? Porque esto confirma nuestra ciudadanía genuina en el reino de los cielos. Porque nos identifica con los profetas, nos identifica con Cristo. Y porque asegura recompensa grande en los cielos. No es motivo de nosotros alegrarnos y gozarnos en el Señor. El sufrimiento por Cristo es un privilegio. Los discípulos salieron gozosos luego de ser azotados cuando ellos fueron confrontados por predicar el Evangelio. Y fueron felices porque decían que habían sido tomados por dignos de sufrir por causa de Cristo.
O Pablo y Silas en la cárcel. No estaban llorando allá en la cárcel, pobrecito de mí porque estoy acá. No, al contrario. Cantaban al Señor, le daban gracias por poder sufrir a causa de Él. Porque Él nos hizo linaje escogido. Sacerdocio real, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el mundo nos rechace confirma nuestra identidad como discípulos genuinos, pues no pertenecemos al mundo aunque estemos en él. Y esto tiene recompensa eterna. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. No es una pequeña recompensa, es una gran recompensa. La vida del reino, siendo contracultural, inevitablemente choca con el mundo caído. El mundo odia la justicia de Cristo porque expone su injusticia. Es por causa de Cristo, por lealtad al Señor, que sus seguidores son ultrajados. Este sufrimiento no es una maldición, mis hermanos. Es un privilegio que nos une primero a los profetas, nos identifica con los profetas, pero últimamente nos identifica con Cristo Jesús mismo. La recompensa es una que veremos en plenitud en los cielos. Si nunca has experimentado oposición por tu fe, será tal vez porque no vives distintivamente. Juan 15:19 dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, el mundo los odia. Esto no significa buscar persecución o ser ofensivos innecesariamente. Pero sí significa vivir de tal forma que viva íntegramente, puramente y en fidelidad a Cristo, lo que haga que el mundo lo pueda percibir. Es una persecución que puede venir en forma de burla, de exclusión, de pérdida de oportunidades, de presión familiar. Y estamos nosotros dispuestos a pagar el precio del discipulado. ¿Experimentas algún nivel de resistencia por tu fe auténtica? ¿O has adoptado tu cristianismo para evitar la incomodidad? Un cristianismo que nunca genera fricción con el mundo puede no ser un cristianismo bíblico. Y esto nos lleva a algunas conclusiones, mis hermanos. Las bienaventuranzas describen el carácter que el Espíritu Santo produce inevitablemente en todo verdadero creyente. Y al hacer parte del fruto del Espíritu, es una unidad. No es un paquete como esos de internet donde uno puede escoger qué parte me sirve, qué parte necesito. ¿Cierto? Yo no puedo el ser pacificador, me sirve el ser manso, me sirve esto, yo no quiero el del llanto, no quiero el de ser perseguido. No, es una unidad. No son opciones independientes de la cual podemos escoger algunas. Forman un retrato completo y progresivo del carácter del cristiano auténtico. En ellas el Espíritu nos está hablando, contrastando al Señor con el carácter genuino de los seguidores de Cristo, con la religiosidad de los fariseos y la mundanalidad de los gentiles. Y esto no es masoquismo espiritual, mis hermanos. Es verdadera bendición en Cristo Jesús. Hoy vemos en las redes sociales espejismos de vidas perfectas. Esas vidas de personas que supuestamente conducen a la satisfacción. Los libros de autoayuda llenan las estanterías de las librerías prometiendo claves para una vida plena, ¿cierto? Pero al final del día, ¿qué vemos en nuestra generación? Vemos una generación que es de las más ansiosas, deprimidas y vacías de toda la historia. Cristo no prometió felicidad a través de riqueza, poder o placer. En su lugar, Él declaró, bienaventurados, doblemente felices a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos y a los perseguidos por causa de Cristo. Y esta paradoja la vemos en su máxima expresión en Cristo mismo. Él no es aquel que predica y no aplica. Él vivió y nos moldeó, que es vivir como aquel que glorifica al Señor. La cruz es la paradoja suprema. Todo esto que hemos hablado culmina en la cruz, donde Jesús mismo encarnó estas bienaventuranzas. Pobre en espíritu, no se haga mi voluntad sino la tuya. El que llora, alma mía está muy afligida hasta el punto de la muerte. Manso, como oveja ante sus trasquiladores, no abrió la boca.
y vivió siempre sometido a la voluntad del Padre. Hambriento de justicia, tengo que hacer las obras del que me envió. Misericordioso, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Puro de corazón, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y sabemos que resucitó. Y resucitó porque la muerte no lo pudo contener, porque no tenía pecado. Pacificador, haciendo paz mediante su sangre, nos reconcilió con el Padre. Perseguido, fue despreciado y desechado de los hombres. El rey no vino a conquistar con guerra, sino con paz. No imponiéndose, sino siendo humilde. No siendo servido, sino sirviendo. No era el Mesías político que esperaban los judíos para librarlos de la opresión física y mostrar la gloria davídica. Es el Mesías que nos vino a rescatar de la opresión del pecado de una vez y para siempre. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y en el reino de los cielos contemplaremos su gloria, que es total y eterna si en Él creemos. Ante ese Rey y su reino eterno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos rechazar el evangelio de la prosperidad? Porque no es lo que promete Jesús, es lo que promete Satanás. ¿Deberíamos vivir como ciudadanos del reino ahora? ¿Deberíamos esperar por la recompensa futura que tenemos en Cristo Jesús? Jesús proclamó en Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino esperado por los siglos finalmente había llegado, pero no como la mayoría lo esperaba. Jesús inaugura un reino que opera bajo principios radicalmente distintos a lo que muestra este mundo. Las bienaventuranzas son la constitución del reino de los cielos. Describen el carácter de los ciudadanos que están en este reino. Si quieren conocer la verdadera felicidad, aquí está el camino que es exactamente opuesto al camino del mundo. El camino de la cruz que nos presenta el Evangelio. Y esto, mis hermanos, es la belleza del Evangelio. Jesús vivió perfectamente todas estas bienaventuranzas en nuestro lugar. Donde nosotros fallamos, Él triunfó. Él tuvo éxito. Su justicia perfecta se acredita a nuestra cuenta por medio de la fe y por su Espíritu. Él nos transforma progresivamente para ser como Él. Puedes imitar alguna de estas cosas en algún momento, pero si no es por causa de Cristo, no es con propósito redentor. No puedes ser salvo por cumplir algo. No es una serie de reglas que debemos cumplir para llegar y ser aceptados en el reino de los cielos, porque somos salvos por gracia. Pero esa gracia que nos salva se ve manifestada en el carácter reflejado en las bienaventuranzas, que no son según el mundo, sino según Cristo. Puedes engañar a algunos alguna vez, pero nunca a todos todo el tiempo. Y definitivamente no podrás engañar al Señor. El carácter cristiano es absolutamente imposible de producir por nuestro esfuerzo. Es obra del Espíritu Santo. Es el fruto, unidad del Espíritu Santo, expresado en acciones y actitudes específicas. Por tanto, la aplicación principal que encontramos aquí, mis hermanos, no es esfuérzate más, haz todo lo que tú puedas por ser más de esta manera, sino ríndete más al poder del Espíritu Santo. Es un llamado a depender más de Cristo y de su poder salvador. La felicidad que el mundo promete es un espejismo, como aquellos que se ven en el desierto cuando la gente se está muriendo. Ese oasis que se ve que cuando se acercan desaparece. Eso es la felicidad que muestra el mundo. Pero la bienaventuranza que Cristo ofrece es absoluta porque apunta al corazón. Es estable porque no depende de las circunstancias. Y es satisfactoria porque encuentra su gozo en ser quien Dios nos creó para ser, para su gloria eterna. Como dice Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Las bienaventuranzas describen un alma que está completamente satisfecha en Dios. Si tú nunca has confiado en Cristo Jesús, hoy es el día. Reconoce tu pobreza espiritual. Llora por tu pecado.
Ven a Él con hambre y sed de justicia. El Señor nos dice que quien viene a Él no le echará fuera en Juan 6:37. Y solo entonces podrás experimentar la verdadera felicidad que encontramos en el reino de los cielos. Y si eres creyente, permite que estas palabras te confronten. Vivimos en un mundo que nos presiona constantemente a conformarnos a sus valores, pero fuimos llamados a ser diferentes, a ser sal y ser luz, como estaremos aprendiendo el próximo domingo con el favor del Señor. A mostrar el carácter contracultural del reino de los cielos. Usemos las bienaventuranzas como una guía para la oración y el autoexamen. Si estás viviendo como el Señor te pide que vivas, alégrate en la evidencia de su gracia en tu vida. Pero si no desesperes en tus fallas, en tu pecado. Corre a la cruz. Que Dios nos ayude a vivir como verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, mostrando al mundo que la bendición real no se encuentra en donde el mundo la busca, sino en Cristo Jesús, el Rey del reino, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos ciudadanos del reino en territorio enemigo. Si tenemos oposición, es porque tenemos un enemigo en el mundo y no pertenecemos a este mundo. Nosotros hacemos parte de este reino, ese reino inconmovible al cual somos llamados por el Rey que vive y reina para siempre. Si en algún momento tú dudas que el reino de los cielos se ha acercado o que el Rey está vivo, que Cristo es el Mesías, ese Salvador prometido, recuerda lo que el Señor le respondió a Juan el Bautista al verse confrontado con su sufrimiento. En Lucas 7, versículos del 20 al 23 dice la palabra: Cuando los hombres llegaron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí. En Hebreos 1:1 nos dice el Señor: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, continúa el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cristo es Rey, y el Rey vino a nosotros. Y el Evangelio es la muestra de que no es la religión la que nos salva, no es lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios, es lo que Dios hizo para acercarse a nosotros y acercarnos el reino de los cielos. Demos gracias al Señor porque su reino se ha acercado. Amén. Bendito Señor, gracias te damos, Dios, porque tú te has acercado a nosotros. Gracias porque nos has mostrado tu misericordia, Dios Santo. Gracias porque nos ayudas a ser, Señor, como Cristo Jesús. Por eso, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Dios, que forme Dios en nosotros este carácter que solamente se ve perfectamente en Cristo Jesús, Señor. Y por eso, Dios, también reconocemos con nuestros labios que no es en nuestras fuerzas, Señor, sino en las tuyas, porque tú nos sostienes en cada momento, Señor. Y a lo largo de nuestras vidas y hasta que nos presentemos, Señor, delante de ti, tú nos sostendrás, como nos dice, Señor, esta alabanza.